Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía. Capacidad de uso de la tierra. La capacidad de uso de los suelos es una clasificación técnica interpretativa basada en los efectos combinados del clima y las características permanentes del suelo, y tiene por objeto agrupar a los suelos existentes en clases de capacidad de uso, para señalar su relativa adaptabilidad a ciertos cultivos propios de una zona, además de indicar las dificultades y riesgos que se pueden presentar al usarlos. Estructura del sistema. Se divide en tres. Primero, las clases de capacidad de uso. Este engloba grupos de tierras que presentan condiciones similares en el grado relativo de limitaciones y riesgo de deterioro para su uso sostenible. Luego tenemos las subclases de capacidad de uso. Esta engloba grupos de tierras dentro de una clase que tienen limitaciones del mismo tiempo. Y por último, las unidades de manejo. Estas constituyen una subdivisión de las subclases de capacidad de uso que indican el o los factores específicos que limitan su utilización en actividades agropecuarias y forestales. Estas tierras son lo suficientemente homogéneas como para requerir sistemas de manejo y conservación similares. Las clases convencionales para definir la capacidad de uso son 8, y estas se designan con números romanos del 1 al 8, y están ordenadas de acuerdo a sus crecientes limitaciones y riesgos en el uso. Dentro de estas encontramos dos grupos. Tierras aptas para cultivo. Aquí se encuentra la clase 1, que son cultivables sin limitaciones de uso. La clase 2, que son cultivables con ligeras limitaciones de uso y moderados riesgos de daño. La clase 3, que son cultivables con moderadas limitaciones de uso, susceptibles de corrección y riesgo de daños. Y la clase 4, que son cultivables solo ocasionalmente por presentar serias limitaciones de uso y alto riesgo de daños. En el segundo grupo, las tierras de uso ilimitado generalmente no adaptada a los cultivos. Aquí se encuentra la clase 5, que es apta para pastoreo y o forestación sin limitaciones. La clase 6, que es apta para pastoreo y forestación, pero susceptible a la erosión. La clase 7, que es de uso restringido para pastoreo y uso principal para forestación. Y la clase 8, que son tierras sin uso agropecuario y forestal. La descripción de las subclases de capacidades de uso. En el sistema se reconocen como factores para definir subclases y limitaciones debidas a la erosión, el suelo, drenaje y el clima. Como erosión tenemos que es el desgaste que sufre la superficie de la tierra por acción de las fuerzas naturales. Como suelo se refiere a las limitaciones que presenta las provocados por uno o varios de los siguientes factores: la profundidad efectiva o la textura o la pedregosidad. Y el drenaje agrupa las limitaciones causadas por exceso o deficiencia de la humedad en el suelo por riesgo de inundación. Como las unidades de manejo construyen una subdivisión de las subclases de capacidad de uso que indican o los factores específicos que limitan su utilización de actividades agropecuarias y forestales. Estas tierras son lo suficientemente homogéneas como para requerir el sistema de manejo y conservación similares que permitan obtener respuestas parecidas a lo de los cultivos desarrollados en estas áreas. Y los parámetros para la evaluación de capacidad de uso de la erosión tenemos como la pendiente, que es un terreno que se expresa como el grado de declive, o sea, en una relación entre las distancias vertical y horizontal de dos puntos en términos conceptuales. Para estudios de nivel de detalle o superiores, la pendiente debe tener una mayor consideración en el microrrelieve, por lo que frecuenta su medición y debe ser mayor, pues afecta a las labores de labranza y movimiento de agua sobre el suelo. Y la textura del suelo, que indica el contenido relativo o partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo y la arcilla en el suelo. La textura tiene mucho que ver con la facilidad con que se puede trabajar en el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa. Uso del sistema. Para llevar a cabo la clasificación de una unidad de tierra es necesario primero contar con los datos de campo, los cuales deben tomarse después de haber realizado una adecuada
procalificación o separación de unidades fisiográficas, preferiblemente mediante fotointerpretación. Parámetros específicos para la evaluación de la capacidad de uso de la tierra, como son la toxicidad de cobre, salinidad, deberán evaluarse únicamente en aquellas zonas donde son reconocidas como limitantes a nivel local. Después de completar la totalidad de los datos referentes a los parámetros del sistema, se procede a determinar la clase o subclase o unidad de manejo según corresponda. Parámetros modificables de la capacidad del uso de la tierra. Cuando en una tierra con limitadas delimitaciones se desarrollan prácticas específicas de manejo y de conservación de los suelos, las cuales corrigen dichas limitaciones, la tierra deberá ser clasificada según las limitaciones que permanezcan en dicha tierra. Así, por ejemplo, la pendiente, erosión, pedregosidad y fertilidad pueden corregirse parcial o totalmente con prácticas específicas de manejo y conservación de suelos. El efecto del viento puede corregirse con la implementación de sistemas de riego, y el drenaje también puede modificarse con obras de avenamiento siempre y cuando la textura y la permeabilidad del suelo lo permitan. Buen día, ingeniero Teodoro Huerguachipani y compañeros todos del curso de manejo y conservación de suelos. El punto del que voy a abordar según el texto estudiado sería la planificación conservacionista de fincas, cuyo objetivo principal es mostrar al agricultor en forma clara y objetiva las limitaciones, también las necesidades técnicas y las potencialidades productivas de cada unidad de tierra de esta finca. Para eso se tiene una serie de pasos, como está el diagnóstico técnico económico, que se realiza entrevistando al agricultor, en donde el técnico recolecta todos los datos e información sobre los costos de producción y también los rendimientos en los procesos dentro de la finca. Como segundo paso se tiene el mapa de situación actual de la finca, donde el primer instrumento técnico necesario para poder proceder en este paso es el mapa base de la finca o área que será objeto de la planificación. Para tal fin puede ser usada una copia de un mapa castral. Puede elaborarse un mapa con base en ampliaciones en todas las áreas en donde puede ser levantado ese terreno. Como tercer paso se tiene el mapa de plan de manejo y conservación de finca. En esta fase el técnico analiza la información recolectada y formula sus recomendaciones. Entre las opciones propuestas selecciona un junto con el agricultor y las soluciones técnicas que constituyen el plan para esta finca. Para esto está el uso preferible de tierra, selección de medidas y prácticas de manejo, elaboración del mapa plan de conservación de la finca y otros. Otro punto sería el uso del plan de conservación de la finca, el cual el plan de conservación de esta constituye la referencia técnica para la firma de la carta de entendimiento entre el agricultor y el Servicio Nacional de Conservación de Suelo y Agua para la implementación de las obras y prácticas planificadas. Al momento de entrar en esta fase de implementación, el técnico conservacionista usa un plan como base técnica, pues para calcular, seleccionar, estimar y estimar costos de producción y el rendimiento dentro de esta misma. Continuando con la ponencia, 3.11, estrategias para implementar el plan conservacionista. Primero tenemos a la intensificación parcial. Después de aplicar la clasificación de capacidad de uso, un pequeño productor puede conocer que solo una parte de su finca es cultivable. Esta parte de su finca cultivable puede ser mejorada para producir más y compensar con el resto de la finca, que no debe ser cultivado. Después tenemos el tratamiento progresivo. Bueno, los agricultores no deben ser presionados para ejecutar todo el plan conservacionista al mismo tiempo, sino que se les debe ayudar a aplicar medidas que controlen la erosión en forma gradual, de acuerdo con la disponibilidad de mano de obra y con su entendimiento del beneficio de las obras de conservación ejecutadas con su propia mano de obra y recursos. Después tenemos la flexibilidad. Acá los agricultores a menudo cambian de aviso, en respuesta a una serie de factores que influyen sobre sus decisiones, y eso después de haber convenido junto con el extensionista del plan de conservación y de haber firmado la carta de entendimiento. 3.12. Participación y educación del agricultor.
Bueno, la participación del agricultor es clave, ¿no?, para el éxito de cualquier programa de conservación. Un plan de conservación, a pesar de ser excelente sin la participación de los agricultores, solo se podrá ejecutar con mucha dificultad. En general, hay dos formas de inducir a los agricultores a que participen, ¿no? Una es a través de un programa educativo a largo plazo, un proceso básico, ¿no?, y continuo, que incluye demostraciones, entrenamientos, reuniones, entrevistas, ¿no?, y otras técnicas de extensión. Y la otra es dándole incentivos financieros, ¿no?, ya económicamente, o técnicos, ¿no?, para promover su participación. Tenemos dos: técnicas de extensión. Bueno, este es un programa de conservación de suelos, casi siempre se encarga a un reto, ¿no?, pues requiere de concientizar que la erosión del suelo es el mayor problema al que se enfrenta el agricultor, ¿no? Por lo general los agricultores no se percatan, ¿no?, que la degradación ambiental es la causa de sus pobres producciones. Por lo tanto, una de las principales metas del extensionista será provocar el cambio de algunas actitudes de los agricultores, ¿no? Después tenemos el segundo punto, que son los incentivos económicos, ¿no? Existen muchas maneras de incentivar a los agricultores para la conservación de suelos. Entre ellas están los alimentos por trabajo o por créditos de semillas y fertilizantes, ¿no? Por lo general, estos incentivos están disponibles para grupos de agricultores, lo cual facilita atraerlos e involucrarlos a un proceso educativo, ¿no? Eso sería todo, docente. Muchas gracias.